Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alegría Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que no se pierdan los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis y además que se queden hasta el final para que puedan apoyar nuestro refugio de animalitos y también para que vean los requisitos con los cuales pueden participar por su lectura personalizada. Contarles que esta es una lectura general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida y que el primer requisito es estar suscrito y con la campanita activada. El resto se los vamos diciendo durante el video y deben cumplirlos todos, si no, no participan. Esta lectura tiene tres partes. Primero damos un mensaje general, segundo hablamos del amor para los que tienen relaciones, los solteros y el ex, y luego pasamos a la parte económica. Comenzamos entonces. Primer mensaje para los Capricornio en este momento y te dice: obra con humildad. Es momento de saber reconocer algunos errores, Capricornio, pero también es momento de perdonar. Siento que necesitan ustedes soltar una carga grande, una carga pesada. Actuar con humildad también es reconocer que necesitamos colocarnos en el lugar del otro y que el otro también es un humano que puede cometer errores. Sé que a veces perdonar no es fácil, sobre todo cuando esa otra persona nos ha importado tanto y cuando el daño ha sido considerable, ¿sí? Cuando nosotros hemos dado lo mejor y lo único que hemos recibido es deslealtad, traición, cuando no nos han valorado. Pero actuar con humildad también implica perdonar, y recuerda que perdonar no más que un beneficio al otro, es un beneficio para nosotros mismos. Segundo mensaje para los Capri dice: sé fiel a lo que amas. Bueno, para los que están en estos días en una relación, algunos están viviendo tentaciones súper importantes. Hay gente que les está coqueteando, hay gente que está intentando seducirlos, incluso ex, hablándoles a través de redes sociales, contactándolos, buscándoles. Entonces necesitan como, no sé, ponerle un pare, ponerle como un stop, cortar total el contacto con estas tentaciones porque les pueden generar como problemas súper importantes durante estos días. Tercer mensaje de parte de los angelitos te dice: sé misericordioso con tu familia. Algunas de estas situaciones respecto a lo que tienen que perdonar tienen que ver con personas de su familia, Capricornio, y es tiempo de soltar, es tiempo ya de liberarte de esta carga. Entonces el perdón te hará libre, definitivamente sí. Vamos a pasar ahora al mensaje para los que tienen una conexión especial con alguien, y recuerden quedarse hasta el final para que así puedan participar por su lectura personalizada. Esta lectura de las conexiones o de la relación puede ser la esposa, el amante, el crush o el novio. No necesariamente estar juntos en este momento, puede que estén peleados durante estos días, pero hay una relación aún. Pensamientos de esta persona hacia ti. La carta del inmortal me habla acerca de alguien que quiere hacer un cambio radical, que quiere tomar una decisión definitiva en cuanto hacia a dónde va esta relación. Momentos claves, me dice. Un momento clave, un momento para decidir, un momento que va a marcar un antes y un después en esta relación. Vamos a ver de qué se trata. Hay una distancia o hay un viaje importante o el hecho de mudarse a otra ciudad. Puede ser que esta propuesta implique mudarse, cambiarse de ciudad, pero llega un momento determinante en esta relación y es necesario que lo tengas súper en cuenta. Me dice que tomes la decisión, que llega un tiempo de claridad para los pensamientos de cada uno de ustedes en la pareja y que este viaje, que el mudarse, que el cambiar de lugar de residencia les conviene muchísimo. Que podría como significar un comienzo de cero, una nueva oportunidad entre ustedes, que podría significar el hacer como las cosas diferentes, una renovación. Siento que hay mucha energía de renovación, que hay mucha energía de inicios, de nuevos comienzos. Entonces la carta del mundo también me habla acerca de que esta persona piensa con mucha esperanza que el hecho de tomar esta decisión, esta determinación de mudarse juntos, de mudarse de ciudad, de mudarse a otra casa, puede ayudar a clarificar las cosas entre ustedes. ¿Qué más nos dicen las cartas? Mira, wow.
Excelente, esta es una lectura excelente, definitivamente compromiso. Esta carta del 2 me habla acerca de la evolución del amor para bien, ¿sí? De cómo todo esto se va convirtiendo en algo cada vez más serio, más estable, más formal. Me encanta para ustedes porque de verdad que mis Capri a veces no han tenido tan buena suerte en el amor y ya es el momento en que empiecen a ver las mieles, que empiecen a ver lo bueno, lo bonito de la vida que tiene la vida en pareja. Lo imprevisto me dice a través del tarot de los egipcios que para algunos de ustedes les va a tomar por sorpresa. Arreglemos la bolita. Les va a tomar por sorpresa esta situación. Entonces, pues nada, aquí ya no les va a tomar por sorpresa porque ya se los estoy anunciando. La carta del arte me dice que esto va, como te decía, a darle otro aire, a refrescar esta situación, a llenarlos como de nuevas esperanzas, de nuevas ilusiones. Así que mucha regeneración. Y la carta del estudio me dice, si no estás tan seguro pues de tomar la decisión de mudarte, de cambiarte, pues saca los pros y los contra en una hojita y te vas a dar cuenta que realmente son más los pro de avanzar en la relación que los contra que tienes. Veamos qué nos dice el tarot egipcio en cuanto a esta situación, perdón, el tarot de los ángeles, y qué te recomienda. Te dice, recoge paz del pasado. Para poder avanzar, para poder evolucionar, necesitas ponerte al día con pasados, con heridas que vienen desde tu infancia, desde tu niño, desde tu niña interior, heridas de abandono, que eso te va a permitir sentirte mucho más seguro, mucho más segura para dar el siguiente paso en tu relación. Un cambio muy importante, pero me encantó esta lectura para todos ustedes porque la verdad se merecen todo lo bueno y todo lo bonito que les pueda suceder. Vamos a ver entonces qué viene. Wow, se cayó una carta. ¿Qué viene? Primera carta. Vamos a ver aquí. Pensamientos del éxito. Personas que les ocultan algo. Yo tengo la firme creencia de que cuando se caen o saltan las cartas, sí o sí quieren que veamos esa carta. Bueno, tu ex, las mentiras de tu ex, mejor dicho. Esta persona tiene mucho que ocultar, esta persona, la verdad, aún no está siendo totalmente sincera contigo. Una persona que generó mucho desequilibrio en tu vida y que tampoco es que tenga una vida muy estable que digamos en estos momentos. Me dice que vas a poder superar todo esto, ¿sí? Que vas a poder salir adelante, que vas a poder superar a esta persona. Yo no creo, no siento que te convenga realmente regresar. Siento que te oculta cosas, siento que hay situaciones que en este momento no está siendo claro con él o con ella. Mientras que tú sí actuaste con bastante rectitud. Entonces ponte a pensar si esto es lo que quieres para tu vida, si esto es lo que realmente mereces, si esto es lo que esperas, si así es con lo que quieres compartir el resto de los días que te queden. Respecto a tu ex, los tarot egipcio te dice la carta de la generosidad. Puede ser que llegue ofreciéndote el cielo, el mar y la tierra, pero la verdad siento que no te conviene regresar con esta persona. Saquemos una carta de los ángeles a ver qué nos dice. Y te dice, la lucha te hará progresar. Y yo creo que la lucha significa también luchar contra esos deseos de estar con alguien que te ocultó cosas, que te engañó, que no te valoró. Eso créanme que es una lucha súper grande. A veces los demás subestiman lo que significa una tusa o terminar con alguien, pero yo creo que es una de las pruebas importantes que vivimos en la vida cuando esa persona nos ha importado. Bueno. No veo que te convenga regresar con esta persona, ¿ok? Vamos a ver entonces qué hay para los solteros. Y bueno, entonces vamos a ver qué viene para los solteros. Para el futuro de mis solteros viene en este momento. Bueno, un tiempo en el cual algunos de ustedes están dedicados básicamente como a los placeres excesivos, me dice. No es el momento quizá perfecto para que inicien una nueva relación. Ya llegarán dentro de pronto nuevas ilusiones. Es probable que conozcan a alguien, sin embargo, si los ve como en esta vida desenfrenada y loca, pues lo van a espantar. Llega una persona definitivamente mayor, puede ser no solamente en años, sino un poco más madura, alguien que busca algo serio y algo estable, que va a ser una excelente oportunidad y que para ustedes los van a atraer mucho,
Sin embargo, como les digo, si los ven esta vida de placeres excesivos y desenfrenados, puede ser que como que se desmotive porque esta persona ya quiere algo más serio, algo más estable. Entonces te pondrá como a tomar una decisión a ti, no porque esa persona te obligue, sino porque tú mismo te vas a confrontar si tienes que continuar en esta vida de soltería loca o piensas realmente como ya sentar cabeza y establecerte con alguien. Creo que algunos ya lo están viviendo, lo están pensando y pues es una etapa importante para decidir. Me dice que hay algo importante y es que vas a sentir mucha tristeza si no aprovechas esta oportunidad. No sé si ya conocieron a esta persona, si la están conociendo, pero vas a sentir mucha tristeza en el caso de que pierdas esta oportunidad tan importante con alguien que vale mucho la pena. Los ángeles te dicen por su parte, tu inspiración te lleva al más allá. Si no sabes qué hacer respecto a esta situación, si realmente necesitas más señales además de esta lectura, quiero decirte que las pidas porque escribir me dice que en situaciones creativas vas a encontrar una respuesta. En cuanto a la economía, me encanta esa carta porque me habla acerca de una buena noticia. Las mariposas siempre son buenas nuevas para mí. Pero el 9 también me habla acerca de tranquilidad, de solución de problemas económicos que estaban afectando incluso las relaciones amorosas. Entonces, súper importante, súper bueno, porque pues nada, llega esta situación en la cual como que por fin van a sentir un respiro, por fin van a ver la calma después de la tormenta económica. También me habla acerca de dineros que tienen que ver con sus abuelos, con herencia o con sus padres si son mayores y que llegan para darles como un alivio súper grande para ustedes en este momento. Número de la suerte, el número 2. Y contarles que los requisitos son los siguientes. Bueno, primero agradecerles porque ustedes merecen lo mejor y por haber llegado hasta aquí. Primero, suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita. Segundo, tienen que escribir amor en los comentarios. Y tercero, seguir nuestro canal aliado también del refugio, que es el que está en la cajita de descripciones. Allá también activen la campanita y pues apenas está comenzando esta persona, entonces hay que apoyarle. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.